Hola a todos y bienvenidos a otra video lección de PrepMe. En este video vamos a hablarles sobre la pancreatitis aguda y crónica, que son temas muy importantes por la alta morbimortalidad que está asociada a estas afecciones y por conocer de cara a la competencia de la especialidad. Así que vamos a comenzar. La pancreatitis aguda es una enfermedad inflamatoria del páncreas y está asociada con una alta morbilidad y mortalidad. La afección se desarrolla cuando diferentes desencadenantes son capaces de desencadenar la activación de vías intracelulares y la disfunción de orgánulos, que estos culminan en la necrosis de las células acinares y el desarrollo de inflamación local y, en los casos más graves, sistémica. La incidencia global de pancreatitis es de 34 casos por cada 100.000 personas al año y ha ido aumentando en los últimos años. Probablemente la propagación de la obesidad sea parte responsable de este aumento, asociándose a numerosas complicaciones como colelitiasis e hiperglicemia y también hipergliceridemia. Estas actúan como desencadenantes de la pancreatitis. A pesar de este aumento, la mortalidad asociada a pancreatitis ha ido disminuyendo en las últimas décadas del 1,6 al 0,8, y esta reducción probablemente se deba a mejoras en el momento oportuno y la precisión del diagnóstico. Sin embargo, las secuelas y la morbilidad siguen siendo importantes. Hasta el 40% de los pacientes con pancreatitis aguda desarrollan prediabetes y una cuarta parte tiene insuficiencia pancreática exócrina. En cuanto a la etiología, los cálculos biliares y el alcohol son las dos causas principales de pancreatitis aguda, y otras causas incluyen hipertrigliceridemia, que es normalmente superior a 1 gramo sobre decilitro, e hipercalcemia, pancreatitis familiar y algunas infecciones virales. Los tumores peripulmonares, masas y lesiones quísticas de la cabeza del páncreas, pueden provocar una obstrucción en la salida de la secreción pancreática, favoreciendo la aparición de pancreatitis. El páncreas divisum, que es una anomalía congénita de la función de las yemas pancreáticas, también puede provocar el mismo efecto. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica y la ecografía endoscópica también pueden determinar la aparición de pancreatitis con un riesgo del 5 al 10 y el 1% respectivamente. Finalmente, ciertos fármacos han sido implicados en la aparición de la enfermedad y desde hace al menos 30 se han descrito a una asociación definitiva de pancreatitis. Es importante subrayar que en algunos casos o en muchos casos no es posible identificar la causa subyacente de la inflamación pancreática. Sin embargo, las guías actuales resaltan la importancia de identificar la etiología subyacente. Con referencia a la patogénesis de la pancreatitis aguda, existen diversos mecanismos que contribuyen, dependiendo de la etiología subyacente, a definir la aparición de la inflamación pancreática. Un papel crítico lo desempeña la alteración de la homeostasis del calcio, la activación prematura de las enzimas digestivas y el estrés reticuloendoplasmático con alteración de los mecanismos de autofagia. Por lo tanto, consideremos uno por uno los siguientes elementos. A nivel de las células acinares, la colicistoquinina y los ácidos biliares determinan la liberación de calcio desde el retículo endoplasmático. La reducción de los niveles de calcio del retículo endoplasmático desencadena la apertura de los canales específicos a través de los cuales el calcio ingresa a la célula desde el espacio extracelular. El aumento de calcio determina la apertura de los poros de transición mitocondriales y la pérdida de potencial transmembrana que permite la síntesis de ATP. Esto conduce a la disfunción mitocondrial y el agotamiento del ATP, alterando los mecanismos dependientes de ATP que reducen los niveles de calcio citoplasmático, acentuando así la toxicidad.
El calcio, de hecho, favorece la activación del tripsinógeno a tripsina, altera también los mecanismos autofágicos y también activa la vía NF-κB que conduce a la producción de mediadores inflamatorios. A nivel de las células acinares, el alcohol y otras toxinas pancreáticas aumentan la síntesis de enzimas digestivas y lisosomas y alteran el proceso de liberación de gránulos de zimógeno a nivel apical, debido a la disfunción de los microtúbulos. Esto conduce a una acumulación de gránulos de zimógeno y culmina la colocalización en la que los gránulos y los lisosomas se fusionan. De esta manera, la catepsina B lisosomal activa el tripsinógeno y lo transforma a tripsina, y este se libera en el citosol. A nivel citosólico, esto favorece la aparición de fenómenos de oligomerización que culminan con la activación de membrana celular y la necrosis acinar. Al mismo tiempo, la liberación de proteasa desencadena la activación de la apoptosis mediante la liberación de la citocromo C de las mitocondrias. En el caso de la pancreatitis alcohólica, se ha demostrado que el alcohol es capaz de reducir la actividad del canal transmembrana CFTR, alterando la secreción del bicarbonato con la consiguiente acidificación del contenido ductal y éstasis de la secreción, y este elemento también favorece la activación prematura de las enzimas digestivas. A nivel de las células acinares, toxinas como el alcohol pueden aumentar las demandas de síntesis de proteínas, la aparición de disfunción mitocondrial y la alteración de los mecanismos de autofagia. En condiciones fisiológicas, la autofagia permite el procesamiento y la degradación de moléculas citoplasmáticas defectuosas, y estos componentes están rodeados de una doble membrana para formar un autofagosoma que funciona como un lisosoma para contribuir con el autofagolisosoma. Y este se fusiona con un lisosoma para cuyo contenido, degradado por las hidrolasas, funciona. El aumento de la síntesis de la proteína, la alteración mitocondrial y la autofagia, entonces hacen que se inducen ese estrés en el retículo endoplasmático, ya que la demanda de síntesis de proteína y la acumulación de proteínas mal plegadas exceden la capacidad de síntesis y el procesamiento del retículo. En estos casos, la acumulación de proteínas que ha sufrido un mal plegamiento desencadena a la activación de vías celulares específicas responsables de su degradación. Sin embargo, en condiciones de estrés reticular extremo, la hiperactivación conduce a apoptosis e inflamación. Una vez dañadas, las células acinares producen citocinas, quimiosinas y moléculas de adhesión para reclutar células inmunitarias en el lugar del daño. Una vez reclutadas y activadas, las células inmunitarias amplifican la respuesta inflamatoria. Los monocitos se polarizan en el sentido proinflamatorio M1 y promueven la activación de monocitos ubicados en otros sedimentos, lo que resulta en daños a órganos distantes. Los neutrófilos participan en la activación del tripsinógeno y la producción de especies reactivas del oxígeno y contribuyen en la obstrucción ductal mediante la producción de neutrófilos y también a nivel extracelular. Debido al daño de la membrana basal, el tejido adiposo circundante queda expuesto a la actividad de la lipasa que hidroliza los triglicéridos, y los ácidos grasos libres liberados perpetúan el daño acinar y mantienen la disfunción orgánica. Desde el punto de vista anatomopatológico, las alteraciones básicas que se pueden observar durante la pancreatitis aguda son la aparición de edema por el aumento de la permeabilidad microvascular, la necrosis lipídica por la actividad de la lipasa y una respuesta inflamatoria aguda con una aparición de la célula con el infiltrado de necrosis lipídica y también con células polimorfonucleares. También la destrucción proteolítica del parénquima pancreático y la destrucción de los vasos sanguíneos, lo que conduce a la aparición de hemorragia. En la imagen superior a la izquierda se puede observar una región de necrosis de tejido adiposo y una región de necrosis pancreática focal.
En el hallazgo macroscópico, las áreas oscuras son indicativas de colecciones hemorrágicas, mientras que las regiones más claras son áreas de necrosis lipídica en grasa peripancreática. Desde el punto de vista de la presentación clínica, el síntoma de presentación más frecuente es el dolor abdominal, a menudo descrito como constante e irradiado a la espalda, que es como una especie de dolor en cinturón, que puede exacerbarse con la ingesta de alimentos y líquidos y al acostarse boca arriba. Los síntomas acompañantes frecuentes son náuseas, vómitos y fiebre leve. También se describen algunos signos típicos de la pancreatitis aguda, aunque son poco frecuentes, y solo en los casos más graves el signo de Cullen y el signo de Gray-Turner, lesiones equimóticas que aparecen respectivamente a nivel del hipogastrio y en las caderas. Otro signo relacionado con los fenómenos hemorrágicos retroperitoneales son los signos de Fox y Bryant. Las características de los pacientes están estrechamente relacionadas con la gravedad de la enfermedad. Por lo tanto, es útil hacer referencia a los dos subtipos de pancreatitis, que es la edematosa intersticial y la necrotizante. La primera se caracteriza por la presencia de inflamación y edema de parénquima pancreático y tejidos circundantes. La forma necrotizante se produce cuando la inflamación progresa hasta la aparición de tejido necrótico. En esta forma de pancreatitis se da mucho el desarrollo de SRIS y es útil recordar los criterios que permiten definir la presencia de este mismo. ¿Okay? Y la presencia del SRIS es persistente y es un factor de riesgo para el desarrollo de la disfunción y daño orgánico, por eso es tan importante. En el contexto de la pancreatitis aguda, los órganos más frecuentemente afectados son el corazón, los pulmones y los riñones. La insuficiencia respiratoria es la más frecuentemente descrita. La disfunción orgánica puede desarrollarse tempranamente en la asociación de una respuesta inflamatoria sistémica o tardía, a menudo en relación a las complicaciones infecciosas y la aparición de un estado séptico. El tratamiento de la disfunción orgánica es de apoyo y los pacientes con pancreatitis graves deben ser trasladados a un centro de atención terciaria con cuidados intensivos. A menudo requieren apoyo orgánico, como diálisis, vasopresores y asistencia respiratoria mecánica. La presencia de disfunción orgánica se puede evaluar mediante la puntuación de Marshall, y una puntuación de más de 2 define la presencia de disfunción orgánica. Es fundamental distinguir entre colecciones resultantes de pancreatitis edematosa y necrotizante, cuya distinción, que repercute en el abordaje terapéutico, no siempre es fácil y puede requerir la intervención de un radiólogo abdominal experto. Los primeros son los APFC, que es básicamente la colección de líquido peripancreático agudo, y estas se desarrollan dentro de las 4 semanas posteriores al inicio de la pancreatitis y tiene un contenido líquido homogéneo que generalmente se resuelve de manera espontánea. Si persisten más de 4 semanas, se denominan pseudoquistes pancreáticos, y los pseudoquistes están rodeados por una pared bien definida. Se cree que estas colecciones son el resultado de la rotura del conducto pancreático principal o de sus ramas en ausencia de necrosis, y en la pancreatitis necrotizante, las colecciones que se forman en las primeras 4 semanas se denominan RAM, que básicamente son las colecciones agudas necróticas y contienen componentes tanto líquidos como sólidos que consisten en restos necróticos que pueden derivarse del páncreas o de los tejidos circundantes. Cuando estas lesiones van bien capsuladas, generalmente cuando persisten más de 4 semanas, se denominan necrosis amuralladas. Otras complicaciones locales son la obstrucción y el vaciamiento gástrico, la trombosis de la vena esplénica y porta y el desarrollo de pseudoaneurismas, necrosis en el colon también,
y el desarrollo del síndrome compartimental abdominal. En la pancreatitis necrotizante, las colecciones se forman en las primeras 4 semanas y se denomina RAM, como ya habíamos dicho, y contienen los componentes tanto líquidos como sólidos, y consisten en restos necróticos que pueden derivar del páncreas a los tejidos circundantes. Y cuando estas lesiones persisten básicamente las 4 semanas, se le denomina necrosis amurallada. Otras complicaciones locales son la obstrucción del vaciamiento gástrico, la trombosis de la vena esplénica y porta o el desarrollo de los pseudoaneurismas, necrosis del colon y síndrome compartimental abdominal. Para diagnosticar la pancreatitis aguda, según la versión actualizada de la clasificación de Atlanta, deben estar restantes los 2 de los 3 criterios siguientes: dolor abdominal sugestivo de pancreatitis, niveles séricos de amilasa o lipasa superiores a 3 veces el límite superior normal, hallazgos de imagen, o sea, tomografía computarizada o MRI, sugestivos de pancreatitis aguda, y en aproximadamente el 80% de los casos el diagnóstico se puede realizar basándose en la presencia de los 2 primeros criterios, y el uso de la tomografía computarizada en la fase inicial es útil cuando el diagnóstico es incierto o cuando es necesario excluir otras patologías que puedan acercarse a la pancreatitis aguda, como la úlcera péptica perforada. Cabe destacar que una tomografía computarizada realizada en las primeras 48 horas puede no detectar la presencia de necrosis, que se vuelve objetiva en las imágenes a partir de las 72 a 96 horas después del inicio de los síntomas. Por lo tanto, realizar una tomografía computarizada en esta etapa es útil, y no tanto para fines de diagnóstico, sino para estimar la gravedad y el alcance del proceso inflamatorio de la posible necrosis. En casos más graves, es útil repetir las imágenes entre 7 y 10 días después del inicio de los síntomas. En cualquier caso, la investigación debe repetirse si los síntomas empeoran o no mejoran a pesar del tratamiento. Según la clasificación de Atlanta, podemos distinguir diferentes formas de pancreatitis con un aumento progresivo de la morbimortalidad. Está la leve, moderadamente grave y la grave. Y la forma leve se caracteriza por la ausencia de complicaciones locales y sistémicas y de daño orgánico. La forma moderadamente grave se caracteriza por la presencia de complicaciones locales y sistémicas y la disfunción orgánica transitoria, menor de 48 horas. Y finalmente, la forma grave se caracteriza por algunas complicaciones locales o sistémicas y disfunción orgánica persistente, única o múltiple. Los pacientes con pancreatitis leve se tratan de forma conservadora y a menudo se les da de alta al cabo de una semana de la hospitalización. La mortalidad asociada a la pancreatitis grave varía entre el 20 y el 40%. La pancreatitis también se puede clasificar según la clasificación basada en determinantes, y esta clasificación distingue 4 formas de pancreatitis según la presencia de disfunción orgánica o no. Teniendo en cuenta el curso clínico variable y la alta mortalidad en las formas graves, se han desarrollado diferentes puntuaciones de riesgo en un intento de predecir el resultado de la pancreatitis. Estas puntuaciones podrían ser útiles para determinar el nivel de atención adecuado para el paciente, distinguiendo particularmente aquellos signos de hospitalización en cuidados intensivos. Aunque han demostrado ser instrumentos útiles para una adecuada toma de decisiones, no deberían sustituir el juicio clínico, que sigue siendo el instrumento más útil para orientar las decisiones. La figura que se muestra en la diapositiva resume las características de los principales puntajes pronósticos utilizados en el contexto de la pancreatitis aguda, comparando sus características e ilustrando sus limitaciones. Entre las primeras puntuaciones introducidas se encuentra la de Ranson, que tiene en cuenta una serie de parámetros a evaluar no solo en el momento de ingreso hospitalario, sino también a las 48 horas del ingreso hospitalario. Los puntos de corte considerados son ligeramente diferentes cuando la pancreatitis aguda tiene una etiología biliar.
Se puede observar como una medida que aumenta la puntuación y se produce un aumento progresivo de la mortalidad, que ésta se vuelve significativa para puntuaciones superiores a 3. También las ventajas de la puntuación son que es específica para pancreatitis aguda y complementa. Las desventajas son que la evaluación tarda 48 horas y que no todos los parámetros se evalúan de forma rutinaria en un paciente que no está en cuidados intensivos. Tenemos la puntuación Apache 2 que se desarrolló en 1985 como una herramienta para predecir la gravedad de la enfermedad y la mortalidad en pacientes hospitalizados en cuidados intensivos. Requiere de numerosas variables que no se evalúan habitualmente en pacientes que no padecen formas graves. Las ves enumeradas en la figura, acompañadas de los rangos a los que se asocian a las puntuaciones relevantes. En particular, las variables fisiológicas consideradas son la temperatura corporal, la presión arterial media, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, y también está la saturación, el pH arterial y los valores de sodio, potasio, creatinina sérica. Y estos valores se van a multiplicar por 2 en presencia de un daño renal agudo, hematocrito, glóbulos blancos y la escala de coma de Glasgow. A la suma de los puntos obtenidos, considerando todas estas variables fisiológicas, la puntuación atribuida a la edad y los puntos relacionados con el estado de salud crónico, básicamente van a darnos unos posibles puntos y es posible observar la continuación, la correlación en el puntaje global y la mortalidad. En referencia a la pancreatitis aguda, la ventaja de esta puntuación es que puede calcular en 24 horas estos datos. Las desventajas son que el hecho de que está diseñada solo para pacientes hospitalizados en cuidados intensivos y contiene numerosas variables fisiológicas y que no es específico para pancreatitis aguda. Una puntuación mayor o igual a 8 se considera predictiva de pancreatitis grave. Y finalmente tenemos la puntuación BISAP y tiene en cuenta 5 variables: el nitrógeno ureico en sangre, que sea mayor a 25 miligramos sobre decilitro, el estado mental alterado, que es una escala de coma de Glasgow inferior a 15, presencia de SRIS, según los criterios mencionados anteriormente, la edad mayor a 60 años y la presencia de un derrame pleural evidente en un estudio de imagen en las primeras 24 horas de evolución de la enfermedad. Y para puntuaciones mayor de 3, la mortalidad aumenta significativamente, más del 15%, y además de una puntuación mayor o igual a 3, se asocia el desarrollo de la disfunción orgánica y la presencia de la disfunción orgánica persistente y necrosis. En cuanto a las ventajas del puntaje, es específico para pancreatitis aguda y fácil de calcular teniendo en cuenta el pequeño número de variables y puede evaluarse 24 horas, aunque su sensibilidad y especificidad son menores al puntaje Apache 2. Más allá de estas puntuaciones complejas, los biomarcadores individuales también pueden tener un papel predictivo en el contexto de la pancreatitis aguda. La proteína C reactiva es un parámetro que se evalúa de forma rutinaria en pacientes hospitalizados. Se ha sugerido que en los niveles superiores a 190 miligramos sobre decilitro en las primeras 48 horas de ingreso o el aumento absoluto superior a 90 miligramos sobre litro predice un curso más agresivo de la enfermedad.
Las puntuaciones radiológicas, como el nivel o el índice de gravedad de la tomografía computarizada, también son útiles para evaluar con precisión la extensión y la gravedad de la enfermedad. Sin embargo, las imágenes de tomografía computarizada no son confiables si se obtienen en el momento de ingreso hospitalario, porque en esta etapa la tomografía computarizada con contraste puede subestimar la gravedad de la enfermedad si se realiza antes de las 72 horas del inicio de los síntomas. En la tomografía computarizada informada se puede identificar un caso de pancreatitis grave. Ante un paciente diagnosticado de pancreatitis aguda, según el cuadro clínico que representa, es fundamental establecer un correcto trabajo diagnóstico y terapéutico. Por lo tanto, ante el paciente con pancreatitis aguda, es necesario, por un lado, instaurar una terapia de apoyo y, por otro, intentar identificar la etiología. El objetivo de la realización de una ecografía abdominal es estudiar las características del páncreas, que puede aparecer edematoso o de mayores dimensiones, pero sobre todo identificar las posibles litiasis biliares que se encuentran entre las principales causas de pancreatitis aguda. El tratamiento inicial de la pancreatitis es de apoyo e incluye una estrecha monitorización de los signos vitales, suplementación de líquidos, tratamiento de dolor y nutrición del paciente. El tratamiento debe ser multidisciplinario e incluir un gastroenterólogo, un cirujano, un radiólogo intervencionista y un nutricionista también. En cuanto a la fluidoterapia y la respuesta inflamatoria sistémica acompañada a la pancreatitis, determina la extravasación de líquidos dentro del tercer espacio, provocando una hipovolemia, una hipoperfusión y, en los casos más graves, disfunción orgánica hasta la muerte. Por tanto, la suplementación de líquidos es esencial para contrarrestar la pérdida y preservar una adecuada perfusión tisular. Las directrices actuales sugieren la administración de líquidos intravenosos en cantidades iguales de 5 a 10 mililitros por kilogramo por hora para alcanzar o hasta alcanzar uno o más de estos parámetros, y una frecuencia cardíaca inferior a 120 latidos por minuto y una presión arterial promedio de 65 a 85 milímetros de mercurio y un gasto urinario de al menos 0,5 a 1 mililitros kilogramos por hora, o un hematócrito también entre 35 y 44. El líquido de primera elección es el lactato Ringer, ya que se ha demostrado que su uso comparado con el del suero fisiológico reduce el riesgo de desarrollar algún otro cáncer o alguna complicación. El dolor abdominal se acompaña a la pancreatitis y puede ser intenso y debilitante y requiere una analgesia adecuada. Ningún analgésico ha demostrado ser superior a los demás. Sin embargo, el uso de los opioides nos permite reducir la necesidad de otros analgésicos. Además, estudios recientes sugieren que la anestesia epidural mejora la perfusión pancreática, reduciendo la mortalidad de los pacientes ingresados en cuidados intensivos hasta los 30 días. Sin embargo, son necesarios más estudios para aclarar el papel de esta estrategia. Al mismo tiempo, es necesario mantener un adecuado estado de nutrición. La pancreatitis, especialmente en las formas moderadamente graves, son capaces de desencadenar una inmensa e intensa respuesta inflamatoria, condicionando un estado catabólico con un aumento de los requerimientos calóricos y nutricionales. La reducción de la perfusión intestinal al mismo tiempo reduce la eficacia de la barrera mucosa, aumentando el riesgo de translocación bacteriana, bacteriemia y sepsis. El soporte nutricional precoz, especialmente enteral, permite satisfacer el aumento de las necesidades calóricas, preserva el estado de la barrera mucosa y estimula la motilidad intestinal, reduciendo el riesgo de translocación. Históricamente hubo desgana. La alimentación enteral en pacientes con pancreatitis aguda se temía que ésta pudiera estimular la actividad pancreática, por lo que se recurriría a la nutrición parenteral.
y la nutrición parenteral hasta la fecha no se ha recomendado, a menos que sea la única opción viable, porque se asocia con un mayor riesgo de complicaciones, necesidad de cirugías y mortalidad. Las guías más recientes sugieren iniciar la nutrición enteral entre 24 y 72 horas después del inicio de la pancreatitis. En general, los pacientes que toleran la nutrición oral deben recibir una dieta sólida o banda baja en grasas. Si los pacientes no pueden tolerar la nutrición oral dentro de las 72 horas, se debe iniciar nutrición enteral mediante sonda nasogástrica o nasoyeyunal. Con referencia a la prevención en las complicaciones infecciosas, las guías actuales no recomiendan el uso de antibióticos de forma profiláctica, lo que podría aumentar la tasa de infecciones por bacterias multiresistentes y sobreinfecciones fúngicas. Los antibióticos deben utilizarse según las directrices, solo en casos de infecciones secundarias sospechosas o clínicamente confirmadas. Incluso el uso de probióticos, considerados potencialmente útiles para reducir los fenómenos de translocación bacteriana desde el intestino, actualmente no está recomendado por las directrices. Finalmente, en referencia a la pancreatitis relacionada por la vía biliar, numerosos estudios han explorado y evaluado el papel del desbloqueo temprano del árbol biliar. Y según las directrices actuales, la eliminación de la CPRE solo se recomienda en casos de colangitis y puede considerarse en casos de colestasis persistente. No se recomienda en casos de pancreatitis leve porque los beneficios no superan los riesgos del procedimiento. Estas indicaciones se basan en los resultados del estudio APEC que demostró que la CPRE en emergencia no reduce las complicaciones y la mortalidad en comparación con el tratamiento conservador. Las colecciones de líquido pancreático tienden a resolverse espontáneamente en unas pocas semanas y rara vez requieren intervención. El desarrollo de pseudoquistes es raro y requiere un tratamiento quirúrgico si las lesiones causan síntomas. Hasta la fecha, las directrices no identifican un límite de tamaño más allá del cual sea necesaria la cirugía. Sin embargo, los pseudoquistes de más de 6 centímetros a menudo causan síntomas. El drenaje de pseudoquistes puede estar involucrado y suele tardar entre 4 a 6 semanas. El periodo de elección o el método de elección es el drenaje transluminal endoscópico cuando el pseudoquiste es alcanzable. Entonces, los pseudoquistes de más de 6 centímetros a menudo causan síntomas. Y el drenaje suele estar indicado cuando la colección desarrolla una cápsula. Por el contrario, la necrosis infectada siempre requiere de intervención. Esta infección se evidencia por la aparición de colecciones de gas dentro de la necrosis que son visibles en la tomografía computarizada, también por la aparición de signos clínicos de infección. En casos inciertos, sí puede ser necesario un examen de cultivo en material extraído mediante la aspiración con aguja transabdominal. El primer paso en estos casos está representado con la administración de antibióticos de amplio espectro. Las pautas actuales sugieren posponer el drenaje de la necrosis durante algunas semanas para esperar la etapa de la necrosis amurallada. Los procesos de maduración y encapsulación de las colecciones necróticas facilitan el drenaje, reduciendo las complicaciones. De hecho, en los últimos 10 años, la cirugía abierta de colecciones infectadas ha sido progresivamente sustituida por procedimientos mínimamente invasivos. El tratamiento estándar actual está representado por el enfoque gradual, un drenaje mediante catéter transluminal, seguido de una necrosectomía mínimamente invasiva solo cuando sea clínicamente necesaria, y esto reduce drásticamente la mortalidad. El abordaje incrementa y se puede realizar tanto por vía endoscópica como por vía quirúrgica, y el primero permite reducir las estancias hospitalarias y la incidencia de fístulas pancreático-cutáneas. El primer paso del proceso de intensificación consiste en drenar las colecciones infectadas. Como se especifica, si el estado del paciente lo permite, es ventajoso, en términos de evolución y complicaciones, esperar unas cuantas semanas. El drenaje
se puede realizar por una vía endoscópica o percutánea, y el primer caso se colocan stents que pueden ser de diferente naturaleza y que conectan el tracto gastrointestinal y las colecciones necróticas, permitiendo la salida de material. Dependiendo de la localización y la extensión de la necrosis, puede ser necesario recurrir al abordaje percutáneo, exclusivamente asociado a drenaje endoscópico, y la vía de drenaje preferida en este caso es el retroperitoneo. De esta manera, la vía de drenaje también se puede utilizar posteriormente para realizar una necrosectomía retroperitoneal mínimamente invasiva. Claro, videoasistida. Y la combinación del drenaje transluminal endoscópico y el drenaje percutáneo se conoce como drenaje de doble modalidad. Y el drenaje endoscópico transluminal puede hacer uso de los stents metálicos llamados LAMPs, y esos fueron desarrollados en 2011. Estos stents están equipados con un lumen más grande que los stents de plástico adicionales. Cuando las estrategias endoscópicas no son suficientes y hay un empeoramiento del estado del paciente o la persistencia de los síntomas y la disfunción orgánica, está indicado continuar con el abordaje start-up, recurriendo a la necrosectomía. También en este caso, el abordaje puede realizarse mediante la cirugía abierta, que es cada vez menos utilizado hoy en día, y el abordaje endoscópico o métodos mínimamente invasivos. Las estrategias más utilizadas son el BARD, que es un video de asistencia retroperitoneal de desbridamiento, y la necrosectomía endoscópica transgástrica. Y los métodos mínimamente invasivos se asocian con tasas más bajas de disfunción orgánica postquirúrgica, pero requieren más intervenciones. Desde la década del 2000, el abordaje retroperitoneal percutáneo se estudia como una alternativa mínimamente invasiva a las técnicas quirúrgicas tradicionales utilizadas hasta entonces para la extirpación de la necrosis pancreática. Desde entonces se han desarrollado numerosas técnicas y todas siguen el mismo principio básico, que es realizar el desbridamiento a través de un tracto percutáneo que se abre hacia la colección necrótica. Entre ellos, el más utilizado en la actualidad es el asistido por video, el retroperitoneal por desbridamiento, y requiere la colocación de un drenaje retroperitoneal de hasta 18 pies de tamaño, que avanza hasta una colección necrótica bajo el control de un laparoscopio insertado a través de una incisión de 3 a 5 centímetros a lo largo del flanco. La eliminación de la necrosis se realiza mediante una succión y el uso de forceps. El método a menudo requiere múltiples intervenciones hasta su eliminación completa, y en 2010 el grupo de estudio holandés sobre la pancreatitis publicó los resultados del estudio PANTHER, comparando el abordaje que acabamos de mencionar con la necrosectomía quirúrgica abierta, y el estudio demostró que aunque la mortalidad y la duración de la hospitalización no fueron diferentes al de los otros grupos, la morbilidad se redujo en el grupo del tratamiento intensivo. Entonces, esta técnica consiste en acceder al estómago por la vía endoscópica y alcanzar la necrosis transmural, que está a través de la pared posterior del estómago o del duodeno bajo una guía ecográfica. La comunicación creada se amplía y estabiliza mediante la inserción de LAMPs o drenaje de doble ring, y a través de este canal se puede realizar el desbridamiento y el lavado con múltiples instrumentos endoscópicos. El estudio Tension, realizado por los holandeses, que es un grupo de estudio de pancreatitis, comparó el abordaje endoscópico quirúrgico, y el estudio no demostró diferencias en términos de morbilidad o mortalidad y número de intervenciones. Sin embargo, el abordaje endoscópico se asoció con una menor tasa de fístulas pancreáticas y una estancia hospitalaria más corta. Entonces, aquí en la diapositiva se ve un diagrama
que resume los pasos fundamentales del manejo terapéutico del paciente con una pancreatitis aguda. A la izquierda comenzamos con una fluidoterapia agresiva con lactato Ringer y terapia analgésica para el manejo del dolor, subrayando lo más importante, que es tratar de identificar la causa subyacente del cuadro inflamatorio. El esquema recuerda que el soporte nutricional debe fijarse dentro de las 72 horas siguientes al inicio de los síntomas, preferentemente por vía enteral. La parte derecha del diagrama describe el tratamiento de la necrosis pancreática siguiendo entre necrosis estéril y necrosis infectada. Los pilares terapéuticos en caso de necrosis infectada son la antibioterapia y el drenaje, a los que se debe seguir una necrosectomía solo en caso de persistencia de los síntomas o disfunción orgánica. La necrosis del parénquima pancreático a menudo puede provocar una desconexión total o parcial del conducto pancreático, que puede evaluarse mediante una colangio-RM, que aunque el abordaje no está codificado en las directrices, el tratamiento de esta complicación a menudo implica el drenaje de las colecciones líquidas o necróticas mediante un abordaje endoscópico transluminal con persistencia in situ de los stents dobles. La inserción de un stent transcapilar o transpapilar también es un método que se puede tener en cuenta en estos casos, y después de un episodio de pancreatitis aguda, los pacientes pueden desarrollar una insuficiencia pancreática exócrina y endocrina. Desde el punto de vista clínico, la insuficiencia exócrina se manifiesta con un dolor abdominal, esteatorrea, desnutrición, pérdida de peso, y los pacientes corren el riesgo de desarrollar deficiencias de vitaminas, o sea, principalmente A, E, K y D. Y el tratamiento consiste en la administración oral de enzimas pancreáticas exógenas para reducir los síntomas y prevenir las complicaciones metabólicas. También se debe prestar atención al desarrollo de insuficiencia endocrina, que hasta el 23% de los pacientes pueden desarrollar diabetes después de una pancreatitis aguda, y el diagnóstico y el manejo terapéutico son similares a los de la diabetes tipo 2. Por lo contrario, tanto la disfunción endocrina como la exocrina son consecuencias comunes de la pancreatitis aguda y deben controlarse estrechamente para evitar retrasos en diagnóstico y tratamiento. Un alto porcentaje de pacientes desarrolla ataques recurrentes de pancreatitis. Si la pancreatitis es biliar, la cirugía de colicistectomía, generalmente realizada durante la misma estancia hospitalaria, reduce el riesgo de recurrencia de la enfermedad. Sin embargo, en la pancreatitis necrotizante, el momento concreto es más controvertido. Se recomienda esperar la solución de las posibles necrosis 6 semanas, y en cualquier caso la operación requiere que el paciente se encuentre en una condición estable. Otros factores de riesgo de recurrencia y progresión a pancreatitis crónica son el consumo de alcohol y el tabaquismo. Por lo tanto, abstenerse de ambos hábitos es fundamental para reducir el riesgo de recurrencia y evolución. La causa de pancreatitis permanece indeterminada en el 15 al 25% de los casos, a pesar de las investigaciones diagnósticas iniciales. En estos casos, es útil repetir la ecografía abdominal una vez la afección se haya resuelto, porque es posible que los cálculos biliares no se hayan visto en el primer examen. La ecografía endoscópica es necesaria si se sospecha de una causa biliar o la presencia de una neoplasia. En conclusión, la pancreatitis aguda es una patología compleja de gravedad extremadamente variable. El diagnóstico precoz y la estratificación de la gravedad influyen en el manejo clínico del paciente. Las puntuaciones de pronóstico son herramientas útiles que no reemplazan el juicio clínico, y la infusión de líquidos, el soporte nutricional y el manejo del dolor son aspectos esenciales en el enfoque terapéutico. También les recordamos que pueden responder los cuestionarios relacionados con el tema en nuestro sitio web y en las aplicaciones para Android y iOS en la sección de PrepMirTube. Y usted encontrará una serie de cuestionarios basados específicamente de lo que se ha tratado. Así que
Muchas gracias por su atención. La lección de video de Prepmir termina aquí, pero ya nos veremos en la próxima.